Tlalnextilia monochtin tlenicatimo centralia, amaniti conitas que setonali macuil coatl. Hola hermanitos, muy buenos días. Los saludo a todos ustedes. El día de hoy vamos a trabajar con la energía de 5 serpientes, ¿sí? Entonces, para esto vamos a ubicarnos justamente con la energía de la serpiente, en el cual, acuérdense que el número 5 representa ese cambio, esa transformación. Y pues el día de hoy en esta trecena de Ceci Pactli, vamos a trabajar con ese cambio, con esa transformación dentro del ámbito espiritual y dentro del ámbito material, ¿no? Entonces, en este caso tenemos a una imagen, como ustedes lo pueden ver aquí en la parte de arriba, ¿verdad? Este personaje que tiene parte del rostro de Ozomatli, pero también con una mandíbula de Mictlán Tecutli, ¿no? Dentro de esta cualidad que nosotros nos recuerda y nos empodera a nosotros el de trabajar con direccionalidad, ¿verdad? En la mano derecha, tiene apuntando justamente una flecha de hecho de carrizo con plumas de águila, en el cual nos indica justamente este personaje, está sonriendo y pues pone la lengua como percibiendo, lo cual nos indica de disfrutar este camino, ¿verdad? De que en este día, el día de hoy que empezó ayer a las 6:45 de la tarde, esta energía de 5 serpiente nos invita pues de que para el logro de nuestros objetivos, el logro de nuestro trabajo, ¿verdad? Energético, lo podamos encauzar, lo podamos nosotros redirigir con esta flecha que nos está señalando hacia adelante. Asimismo nos dice que este camino lo podamos percibir, intuir, igual olfatear, utilizar el oído como nos lo muestra aquí, y este tocadito en la cabeza que tiene justamente, esa es la direccionalidad de podernos conectar de manera armoniosa con las energías que vibran, que ondulean en nuestro medio, ¿verdad? De igual manera, si se dan cuenta, él está en esa posición de danzar, danzando con la vida, viviendo y vibrando la vida armoniosamente, ¿no? Dentro de su collar tiene un gran collar de chalchihuitl, de jade. Justamente es eso, la armonía con las sonajitas que tiene. Uno, dos, tres, 4 sonajitas los que se muestran en esta imagen, en donde nos dice de poder fluir y conectarnos armoniosamente con estos 4 rumbos, con los 4 elementos que son grandes maestros, fluir con ellos para vibrar y seguir danzando en esta vida armoniosa, ¿no? De igual manera, nos lo muestra en esta imagen del personaje de color amarillo, la cual nos indica justamente el trabajar con nuestra energía interna, con nuestro trabajo interno, en donde nosotros podamos vibrar y vivir. Ya en la mano izquierda tiene esta cabecita que tiene puesto, ¿verdad? Está de color amarillo, pero ya en el siguiente, igual con la mandíbula de, 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 de mandíbula de Miquisli, tiene de color rojo. Justamente es lo que nos dice que nosotros podemos trabajar con nuestra fuerza interna a la vez con toda la fuerza de voluntad espiritual, ¿no? La mano izquierda, recuerden que representa el trabajo espiritual. Es un danzante de la vida justamente porque tiene esto, ¿no? En sus rodilleras está danzando, está caminando armoniosamente con sus cactus.
¿Qué representa la palabra cacti? ¿O qué representa que el personaje lleve pues sus guaraches, ¿no? En este caso representa que nuestro camino sea firme, conectándonos ahora sí con nuestro caminar, con nuestro sendero, con nuestro vivir, pero a la vez conviviendo y viviendo armoniosamente, ¿verdad? Con todo lo que nos rodea. Y de hecho es eso, por eso nos muestra las dos cabezas. Nos muestra esas dos cabezas porque realmente es el cambio de la serpiente también, ¿no? No está solo la serpiente, están otras. Aparte de la serpiente está el movimiento, que es el Olin, ¿verdad? Azipacli, tiene a Azipacli en ese camino, tiene a Osomatli, a Coscacuautli, ¿no? Todo ese cambio, pero en este caso vamos a vibrar con la serpiente, es ese cambio, para que podamos vibrar físicamente, que es lo que nos muestra aquí lo físico, pero también lo espiritual en estos dos mundos en el que vivimos, debemos redireccionarlo con una flecha como nos lo muestra en esta imagen. Y justamente la serpiente, como se podrán dar cuenta, la serpiente está con su lengüita por fuera y de igual manera está sonriendo con sus colmillos, ¿no? Nos habla de ese entendimiento, del disfrute, del deleite que nosotros podamos tener al momento de trabajar con nuestro cambio, que no veamos ese cambio de paradigma, ese cambio de pensamiento, de sentimiento hacia la vida como algo tedioso, como algo que nos limita, ¿no? A hacer, que quizá podemos pensar que nos limita a solamente vibrar, vivir en este constante vibrar, en este constante vivir, caminar, que nunca a veces lo vemos como algo, pues, que está sucediendo, no, sino que debemos de intencionar, de trabajar este cambio de pensamiento, de alimentación, de pensamientos, de emociones, de espiritualidad, de conocernos a nosotros mismos. A la vez, como pueden ver ustedes aquí con este personaje, va cargando, va cargando el sustento. Aquí tenemos maicitos de color negro o azul, le llaman algunos, azulito, blanco, amarillo y rojo. Los cuatro Tezcatlipoca, ¿no? Él va cargando su sustento y está pintado él de color, si se dan cuenta, de color rojo, ¿sí? De color rojo, el cual indica que justamente las mazorquitas, que nosotros somos el sustento, hermano. Somos el sustento de los cuatro rumbos. Podemos encontrar, cargamos con nosotros el color amarillo, la mazorquita de color amarillo, recuerden, el Sahuislampa, el rumbo, el rumbo del oriente, de la sabiduría, del conocimiento. Es un sustento que podemos tener, pero debemos de cambiarlo y enfocarlo como nos lo muestra la imagen de arriba. Redireccionarlo con esa flecha, con esa objetividad, con ese sustento. El color blanco, recuerden que el color blanco representa justamente pues el Mictlampa, la sabiduría del Mictlampa, el conocimiento del Mictlampa. El color azul, ¿verdad? También nos representa el rumbo sur, el de la fuerza de voluntad, el de fluir armoniosamente. El color rojo, el del Cihuatlampa, el del Cihuatlampa. Y si se acuerdan ustedes, que yo les mostraba y les decía, hay un octavo rumbo. Y es el que porta aquí en su coxis, en su caderita, porque ahí empieza nuestra parte de la columna vertebral, nuestra serpiente, nuestro nahual, nuestro transformar. Por eso es que lo tiene aquí en el coxis, donde empieza nuestra columna vertebral, donde nos indica
que justamente nosotros somos una serpiente y la serpiente lo tenemos acá, que tenemos nuestras extremidades, sí, pero es esta parte, la columna vertebral, es donde mayoritariamente sentimos y lo vibramos. Y si se dan cuenta, también este personaje tiene un collar de color jade, un poquitito más delgado, pero tiene las sonajitas de que armonioso, que tu palabra, que tu andar sea armonioso. Dentro tiene el color rojito y el color amarillo, la fuerza de voluntad, y pues la energía interna que cada uno de nosotros tenemos. Y está vestido no de color, él está vestido no es de color que nosotros somos precisamente ese color de la fuerza de voluntad, porque somos agua y cargamos con todo nuestro sustento, que lo podemos lograr, pero por supuesto, y él está viendo a su sustento. O sea, nos está mostrando, nos está diciendo, ¿por qué te sientes, por qué te sientes desprotegido o por qué te sientes que no tienes un sustento cuando tiene los cuatro Tezcatlipoca, los cuatro colores de la sabiduría, ¿no? Sí, es esa parte. Y si se dan cuenta, aquí está la base de la casa, nada más está la base, porque la casa somos nosotros. Y aquí no tiene ni una base porque va caminando. Este es su cuerpo. Nos recuerda que en nuestro cuerpo tenemos todo ese sustento con los macuil, los cinco, ¿sí? Y justamente aquí tenemos, hermanitos, miren, tla, so, teo, la que genera con amor y cariño. Y es el mismo colorcito de este, mire, de su vestidito de tlazoteo con este, la mazorquita que está con rojo y blanco. La pureza, la limpieza, la fuerza de voluntad, la energía femenina. En su tocado, en su tocado de Tlazoteotl tiene precisamente a este personaje tan hermoso, ¿verdad? Que es de Coatzin, de su tocado de Coatl, con su, con su serpiente bicéfala, ¿verdad? En su nariguera es donde lo podemos encontrar nosotros, su quechquemitl, y justamente este vestido que tiene, les digo yo, de la pureza, con la que da sin, sin pretender, sin pues estar viendo, ¿no? ¿Qué podemos dar nosotros o qué podemos recibir nosotros? Simplemente fluir. Si está en mis posibilidades de ofrendar algo, pues adelante, y si no, pues tranquilo, no pasa nada, ¿no? Nuestra conciencia está tranquila, estamos trabajando como esa medicina con la fuerza de voluntad. Al mismo tiempo tenemos aquí la serpiente hermosa, ¿no? Que precisamente representa el que ¿verdad? Que nos habla de esa forma dual en el que vivimos, que nos habla precisamente de ese cambio que necesitamos nosotros trabajar, ¿verdad? Justamente en la parte de arriba tenemos a un quetzal, ¿sí? Pero este quetzal, si se dan cuenta, tiene alas, pero tiene sus manitas, cheque, ¿ah? Que nos recuerda que este quetzal somos nosotros, como seres humanos, chequen, mira, aquí tiene sus manitas, estas manos. Nos habla de esa transformación también que yo les he hablado de que nosotros tenemos el gran poder de poder transformarnos, de cambiar como esa mariposa que tiene que pasar por un metamorfosis y convertirse y tener su sal. Ahora también, aquí nos está indicando, justamente vean este atadito de ocote, ¿verdad? Tiene los cuatro barritas de ocote. Y este también tiene su atadito de ocote, si se dan cuenta, ¿no? Miren, aquí tiene su atadito de ocote.
3 ocotes, 3 en la transformación. Nos dice que nosotros como Quetzal, para convertirnos en la parte espiritual que necesitamos nosotros desarrollarlo, enfocarlo con esta visión nahuálica, nos dice que debemos de hacer nuestras ceremonias, ¿verdad? Recuerden que también la de meditar, la de acechar, la de estar tranquilos, la de estar como Aquetzamani, como el agua inamovible, es eso, es una ceremonia de conexión con nosotros mismos, para nosotros mismos, tal como nos lo muestra de este pequeño balde, donde nosotros vamos a encontrar lo puro, lo limpio, pero con colores, que son plumas de colores. Es precisamente un tocadito, ¿verdad? Que nos habla de nuestro pensamiento, pero también de nuestra conexión con esos colores, con esos rumbos, con esos elementos. Aquí nos muestra precisamente un atadito de ocotes y amarrado con un pequeño mecat. Recuerden que el mecat, mecatito, el hilito, está hecho de la fibra de maguey, en el cual nos habla precisamente de ese sustento del maguey, que nosotros vamos a trabajar con esta ceremonia y con las ceremonias, siempre pensando en desarrollar ese sustento para nosotros y para los demás. Y es una introspección con toda la fuerza de voluntad y como medicina, a donde nos va a llevar a un punto inquebrantable de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestra espiritualidad para poder enfocarlo a una vida cotidiana de trabajo continuo, de labor continuo, desde el pensamiento, ¿verdad? Desde el pensamiento anahuac, no occidental, anahuac. Porque precisamente lo que necesitamos, yo siempre les digo en las clases, necesitamos nosotros pensar, caminar, vibrar, comer, comer, vivir, es con el pensamiento anahuaca, ¿no? Con ese pensamiento de comunidad, de hermandad, en el cual podamos transformarnos como esa serpiente, quitarnos esa piel y poder trabajarlo. De igual manera, quitar esta cabeza, nos dice, y ponernos la otra cabeza en el otro pensamiento. Uh-huh. Muy bien. Y no olvidemos nuestro sustento que tenemos y nuestra fuerza de voluntad por buscar y conectarnos con este sustento espiritual, emocional, intelectual, pero sobre todo ese sustento que encontramos en Xochiquetzali. Y esta barrita representa el número 5, que juntando los dedos, ¿no? Ponemos aquí, forma una barrita, los cinco deditos, y es lo que representa Macuil Coat. Matinemika y kamiek pachtli, matinemika y kamiek teochihualistli paintonali. Bueno, vivamos y vibramos con esta armonía sagrada en este día. Timoitasque, nos vemos en otra lectura de los tonales de el siguiente ciclo de 260 días. Timoitasque.